Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día 15 de noviembre del 2022, una sesión extraordinariamente rica y además que de alguna manera pues enfoca uno de los grandes proyectos que tiene la Real Academia Nacional de Medicina de España, no solamente ella, sino conjuntamente con 11 academias latinoamericanas, con toda la asociación ALANAM. Por lo tanto, yo creo que es realmente interesante el que podamos, en un día como hoy, pues abarcarlo de manera monográficamente. Lleva por título la sección Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, DPTM, una medicina y un idioma compartida. Vamos a dar a continuación la palabra a todas las personas que van a intervenir. Como ven ustedes en el programa, pues son bastantes, pero en todo caso garantizamos que vamos a cumplir el horario previsto, en tanto que las intervenciones pues no serán demasiado extensas. Y en este sentido vamos a comenzar de inmediato para no perder más tiempo y luego tener la posibilidad de hacer también pues un debate, un diálogo al final de la sesión. Y le voy a dar la palabra al excelentísimo señor don Antonio Campos Muñoz, vicepresidente de la RAN y codirector del DPTM, que va a hablar sobre introducción y características del DPTM. Gracias. Excelentísimo señor presidente, señoras y señores académicos, señoras y señores, la sesión de hoy es una sesión científica extraordinaria, como muy bien ha dicho nuestro presidente, dedicada al Diccionario Panhispánico de Términos Médicos. En ella vamos a hablar voy a hablar en primer lugar del contexto en el cual se ha desarrollado a lo largo del tiempo, ha venido desarrollándose el diccionario. Se va a hablar también en esta sesión de la estructura del diccionario, del plan y procedimiento de trabajo y también finalmente algunas intervenciones van a estar relacionadas con reflexiones sobre personas que han escrito los lemas, sobre la visión desde América, etcétera. Bien, es importante recordar cuando hablamos del diccionario de la importancia que tiene la palabra como vehículo esencial de la medicina. La palabra es el vehículo esencial para la comunicación personal. El médico es, como dice el escritor Miguel Torga, médico y escritor, el médico es el que acompaña al enfermo por la vereda de la angustia. Pero la palabra es también un vehículo esencial para expresar la ciencia y para comunicarla. El verbo científico se encarna en civilización y cultura, dice Michael Bergeron, y en nuestro caso el lenguaje médico. Por tanto, la palabra fundamental en la medicina como vehículo de comunicación, como vehículo científico. El idioma español, nuestro idioma, el idioma castellano, es un idioma del que me gusta resaltar estas tres ideas de tres grandes hombres vinculados a la lengua. Concretamente, Jorge Luis Borges solía decir que un idioma es el modo de sentir el universo. José Manuel Blecua, lingüista, director que fue de la Real Academia Española, afirmaba que la identidad del hablante con la lengua es lo más propio que le une con el mundo. Y Fernando Lázaro Carreter, también director de la Real Academia Española, decía que lo más importante para los que hablamos un idioma es sentir que detrás de él existe el respaldo de una cultura respetada. El mundo que habla en español, creo que en general participa y es protagonista de estas ideas, o deberíamos serlo. El idioma español y los términos médicos están relacionados desde su origen. En primer lugar, hay que decir que el idioma español empieza a desarrollarse como romance castellano a medida que a partir del siglo XV va disminuyendo el uso del latín culto y empieza a hablarse en la región que luego va a originar el Reino de Castilla.
A partir del siglo XIII y con Alfonso X se establece lo que podíamos llamar el español estándar y su uso empezó a desarrollarse, a aplicarse en documentos para la administración y para la traducción. Y a partir de Antonio de Nebrija, en el siglo XV, se establece lo que podemos ya hablar de un idioma, de un español normativo. En 2022, nuestro idioma, el idioma español, es hablado por 500 millones de personas. El otro día el director actual de la Real Academia decía ya que casi 600. Es el idioma oficial en más países, es el segundo idioma como lengua materna, es el tercer idioma en Internet y es uno de los idiomas oficiales de la ONU. Bien, en relación con los términos médicos, el idioma español está muy presente casi desde los orígenes de ese idioma normativo al que yo me refería, vinculado fundamentalmente a la figura de Antonio de Nebrija, que fue el primero que hizo un pequeño diccionario medicum en 1545. Luego está el diccionario, a modo de diccionario se recogen una serie de términos médicos de nuestra lengua, de Juan Alonso de los Ruices Fontecha. Esteban Terreros también en 1767 hace otro diccionario, pero luego ya viene en nuestra academia un poco la obligación imperativa de trabajar en los términos médicos en el Estatuto de 1796 bajo el reinado de Carlos IV. Entonces se afirma en esos estatutos lo que se llama el plan de ocupación en la que deberá emplearse la academia, que no es otro que la formación de la nomenclatura o explicación de las voces técnicas españolas de la medicina. Esto que era imperativo desde finales del XVIII, durante el siglo XIX y durante el siglo XX existieron varios intentos para desarrollarse. Una iniciativa que tuvo lugar importante en 1862, en el reinado de Isabel II. Luego, en la época de la República, en 1936, hubo otra iniciativa para llevar a cabo el diccionario. Y finalmente, a finales del siglo XX, existe otra iniciativa, en 1998, que finalmente va a cuajar. Esto va a tener lugar con la iniciativa importante de don Hipólito Durán y luego en la presidencia del profesor Manuel Díaz Rubio, nuestro presidente de honor, en la cual se llega a elaborar definitivamente un diccionario de términos médicos, cuya edición impresa y electrónica es de 2011 y cuya edición en abierto es del 2021. Pero en el año 2012 surge otra iniciativa, la iniciativa para la elaboración del Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, que se va a llevar a cabo, que se empieza a llevar a cabo y que se propone llevar a cabo, pues con ALANAN, es decir, con la Federación de Academias de todo lo que es Iberoamérica, España y Portugal, y en consecuencia una empresa difícil, pero una empresa absolutamente vinculada a lo que es un eje fundamental de la actividad de esta academia. Esto tiene lugar se firma el protocolo todavía ya en la presidencia bajo la presidencia del profesor Manuel Díaz Rubio, y durante la presidencia del profesor Pos y la actual presidencia del profesor Eduardo Díaz Rubio, pues se ha desarrollado este diccionario panhispánico de términos médicos que va a poder presentarse. Este es un acto para compartir con toda la academia, con todos los académicos, con todos los colaboradores. Un año antes pues se va a presentar probablemente a mediados de noviembre del año próximo. Bien, ¿cómo se ha elaborado este diccionario panhispánico de términos médicos? Primero, es un trabajo del cuerpo académico de esta Real Academia y de sus colaboradores expertos en distintos temas. Es también un trabajo del cuerpo académico de los académicos de habla española, de ALANAN, de las distintas academias americanas y de los colaboradores expertos que ellos han también establecido. Es un trabajo de elaboración importantísimo por parte del equipo lexicográfico de la Unidad de Terminología Médica de esta Real Academia.
Es un trabajo que ha tenido el apoyo de la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, con un apoyo explícito a esta obra. Tiene también el apoyo institucional del Gobierno de España. Y luego tiene el apoyo y el mecenazgo de distintas fundaciones, concretamente la Fundación Mafre, la Fundación Ramón Areces, la Fundación AMA, la Fundación RAMME y de manera parcial en distintos momentos de la Fundación Iberdrola, de la UNAM, de la Fundación ACS y del Duque de Arjona. He de decir que en los últimos años el Ministerio de Ciencia e Innovación ha dotado al presupuesto de la Academia de una partida especial para este diccionario panhispánico de términos médicos. La elaboración del diccionario es una actividad individual de los académicos, individual personal de cada académico y de cada colaborador que define un lema, que define concretamente un término y una labor que también hacen, por supuesto, los académicos de nuestra academia, los académicos de las academias americanas y concretamente en ellos tiene lugar también la participación muy activa, por supuesto, del equipo lexicográfico. Y existen reuniones bilaterales, a veces físicas, personales y virtuales, entre los miembros del equipo lexicográfico y los académicos que participan. Es una labor muy activa, muy continua, muy permanente, y luego se han celebrado algunas reuniones realmente importantes para avanzar en esquemas generales, la estrategia general de lo que es el diccionario. Ya he citado la de 2012, la firma del protocolo, ahí está la foto de los académicos representantes de la Academia Americana y también de nuestra academia, la firma del protocolo. Luego ha habido reuniones concretamente en el 2015 de Alanán en Madrid con representantes americanos de nuestra academia, del equipo lexicográfico y de estudiantes y de académicos americanos. Luego en 2017 reunión con representantes del DPTM de América y de nuestro país en el foro en español en la Universidad Harvard, y después, en el 2018, una reunión también importante en Buenos Aires, y luego, finalmente, una reunión virtual recientemente en el 2021, esta última por Zoom, como ya es habitual, desde el momento en el que empiezan a ponerse en marcha estos dispositivos, que han permitido, desde luego, reuniones más frecuentes entre los participantes de América y el equipo lexicográfico, por ejemplo, ¿no? Las características del diccionario como obra general: es una obra colectiva, es una obra con 80.000 términos con sinonimia y polisemia de cada término, es un diccionario con léxico médico actualizado, veremos hoy aquí el ejemplo de cómo se ha actualizado todo lo relativo al COVID, es un diccionario con las variantes lingüísticas de cada país hispanohablante. Es un diccionario humanizado y entendemos por ello no solamente la historia etimológica a veces de las palabras, sino humanizado porque se recoge pequeñas biografías de algunas de las personas que han contribuido a hacer posible ese diccionario, esas palabras que allí estamos, esos términos de los que allí estamos conociendo. Y ahí tenemos la imagen de Alzheimer, de Cajal o de Chávez, por ejemplo, el cardiólogo mexicano, por poner ejemplo, entre otros muchos que figuran en el diccionario. Es un diccionario con carácter normativo que trata fundamentalmente de establecer claridad frente a la confusión, seguridad frente a la duda, y es un diccionario digital y gratuito. ¿Cómo contribuye el diccionario del DPTM a la lengua española? Pues fomentando e impulsando la unidad básica del idioma y su desarrollo, y recogiendo, por tanto, toda la riqueza de su léxico médico. El DPTM contribuye a nuestra lengua también facilitando la comunicación diaria entre más de 1 millón de médicos y profesionales sanitarios y los pacientes de ambos continentes. También facilita la adaptación de neologismos procedentes de otros idiomas, especialmente del inglés, para que el español no sea un idioma mutilado, carente de términos científicos y médicos. También nuestro diccionario, el diccionario del DPTM, va a respaldar una cultura médica de prestigio en español ejercida durante siglos en ambos continentes, siguiendo la idea que nos transmite Lázaro Carreter: servir para respaldar una cultura. Bueno, no sé qué ha pasado, ¿se ha ido la conexión? No.
Bueno, pues por aquí se me ha ido, no pasa nada, la veo desde aquí. Va, bien, pues... No, no pasa nada, no hay problema, yo hablo alto. No, yo lo hago desde aquí, además de ello, concretamente, va a facilitar la traslación tecnológica a los sistemas operativos vinculados a la inteligencia artificial. Por tanto, vamos a poder poner en español todos los sistemas operativos que van a conducir a ese traslado de tecnología que va a ser posible en nuestro propio idioma. Y va a contribuir también a incrementar el PIB sanitario. No puedo ahora entretenerme en este apartado. Bueno, no sé cómo puedo pasar la... Que está reseteando el ordenador, no sé qué ha ocurrido. Sí, ¿pueden pasarme la diapositiva? A ver si lo puede solucionar. Quedan... No, que me pase la diapositiva. No, pero si es que también para ya. Las próximas presentaciones. Ahora parece que ya pasa. Ya. Lo han pasado desde allí. Sí, bien, termino con esta diapositiva. Por tanto, decía Hugh Thomas, que falleció hace unos años, que estamos en un tiempo de oportunidades para el español. Bueno, no sé. Ahora, de oportunidades para el español. Y que la acción privada y pública deben fortalecer y aprovechar esta oportunidad para ampliar su área de influencia. ¿Cuál es el área de influencia que nosotros queremos impulsar? Que el diccionario panhispánico de términos médicos puede impulsar. Pues nuestra área de influencia es muy sencilla. Consiste en promover la mejor medicina posible desde nuestro idioma, para las personas que hablan y viven en nuestro idioma. Y trata de promover el mejor lenguaje médico posible con el que sentir y expresar en español el dolor y la esperanza del ser humano. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor don Antonio Campos. A continuación tiene la palabra doña Cristina González Sánchez, coordinadora de la Unidad de Terminología Médica UTM, que va a hacer la presentación de la maqueta. Adelante, Cristina. En realidad es que no sé si voy a poder pasar yo las diapositivas y si no puedo es un problema porque hay bastantes animaciones. Supongo que mi tocaya Cristina está tratando de resolverlo y mientras tanto lo que les voy a explicar es que bueno, estamos ahora presentando un proyecto que será realidad dentro de un año y que lo que tenemos en este momento es una maqueta que no es la definitiva. Estamos trabajando sobre ella y en realidad creo que es suficiente para que puedan entender qué es lo que se va a exponer. Perdón, cierto, qué es lo que se va a exponer, pero me temo que no puedo pasar yo las diapositivas. No sé si desde abajo me las podrán ir pasando. Sí, ha pasado. Vale. Lo único es que, bueno, me temo que voy a tener que ir diciendo yo cuándo tienen que pasar, porque no tengo control sobre el ordenador. A ver si pudiera hacer algo yo desde aquí, un segundito. No puedo hacer nada desde aquí. Tiene que ser desde abajo. Lo que quería, empiezo explicándoles. Esta es la visión general que tendrá una entrada en el nuevo diccionario. Lo primero que quería hacerles entender y resaltar es que ya no estamos tratando un diccionario como una obra en papel de las que uno tiene en una estantería, sino que es una base de datos terminológica, digital, interoperable y que permite que la información esté ordenada en distintos niveles y que esté además interrelacionada con mucha facilidad. No tenemos que ir a la estantería, sacar el libro y buscar el término. La aplicación nos va a facilitar todo lo posible. Dentro de esta pantalla que ven, lo primero que les llamará la atención es que la definición es muy protagonista, es una definición amplia que no es una simple categorización terminológica de 2-3 líneas, sino que en realidad estamos expresando ahí mucha información porque los usuarios parece que es lo que nos han ido demandando durante los años en que hemos tenido publicado el DTM y porque además tenemos los especialistas que en los casos en que han considerado que ello es necesario se han
molestado en elaborar estas definiciones tan informativas. Y por eso en la página principal tienen esta información y lo que aquí pueden ver es que además dentro de la definición, si alguien lee una palabra que no entiende, por ejemplo en el caso de la tosferina leen la Bordetella pertussis, pueden picar en ella e ir a la definición de Bordetella pertussis, es decir, interoperable, navegable y con muchísimas utilidades. Esto en la pestaña principal. Aparte de la pestaña principal, hay pestañas distintas, por ejemplo, aquí pueden ver la pestaña de etimología, si me funcionara se la enseñaría, creo que sí, y en la pestaña de etimología, siguiente por favor Cristina, pueden ver que esta es la información que viene tanto el origen del término como la primera datación. Esta es una información que puede no interesar a todos los usuarios o que un MIR que está en el hospital no necesita ver en ese momento, pero que alguien que está investigando sobre el origen de las palabras pues va a necesitar ver. Lo siguiente que querríamos enseñar es dónde están los equivalentes ingleses. Los equivalentes ingleses tienen un lugar preeminente dentro de la pantalla principal, porque entendemos que la mayoría de los... Gracias, Raúl. Que la mayoría de los usuarios van a leer textos en inglés y van a tener que escribir textos en inglés, por lo cual nosotros aportamos aquí los equivalentes en inglés norteamericano y permitimos que se busque por ellos del inglés al español o del español al inglés. Pero no me funciona. No. Fallos informáticos que si acaso puedo ir diciendo siguiente diapositiva y la pasáis desde abajo. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo una determinada palabra puede tener diferentes significados en diferentes equivalentes ingleses en las diferentes acepciones y entonces pues, el usuario podría irlo viendo. Siguiente, por favor. La distribución geográfica, siguiente, tiene un lugar preeminente dentro de la diapositiva. Esta distribución es todo el trabajo gran parte del trabajo que los colaboradores americanos han estado haciendo. Y además de representarse ahí donde se ve, siguiente, se ve también en un mapa que tiene una pestaña asignada en la cual se puede ver que el término tosferina se ubica o se utiliza mayoritariamente en esa zona geográfica del centro de América y también en España. Pero, siguiente, si estamos hablando para otras zonas geográficas tenemos otra serie de variantes y entonces tendremos que elegir la más adecuada. Siguiente, por ejemplo, si estamos preparando una conferencia para Argentina, Paraguay o Uruguay, nosotros tendremos que usar el término tos convulsa. Siguiente, por favor. Los sinónimos tienen una especial relevancia dentro de este diccionario. Lo que nosotros hacemos es, dentro de todos los términos que se utilizan para designar una determinada enfermedad o un determinado contexto médico, seleccionamos de entre los más correctos el más utilizado. En este caso hemos seleccionado como término principal gripe. En todo el ámbito panhispánico es el que más se utiliza, pero, siguiente, además de gripe, hay otros términos que se pueden utilizar y aquí tenemos un recuadro en el que vamos a tener todos esos términos y una caracterización sobre ellos. Hay términos que son desaconsejados, que son coloquiales o que son infrecuentes o directamente aparecen tachados. Nosotros damos una información extra que no es habitual en otros diccionarios. Siguiente. Si, por ejemplo, alguien buscara un término que consideramos desaconsejado, como es influenza, lo va a encontrar, ¿no? En otros diccionarios a lo mejor el usuario se encontraría perdido porque este término no está. Aquí nosotros lo vamos a poner, pero vamos a poner una nota que dice el DPTM desaconseja el uso de este término. Es un anglicismo, ojo, no lo utilicen, por favor. Y remitimos al término correcto, que es gripe, donde encontrarán toda la información. Siguiente. Siguiente, por favor. Llegamos a otro término que es ya un nivel más dentro del rechazo de los términos, que es el que aparezca tachado. Para nosotros esto es un término que nunca debe utilizarse si uno está hablando español.
Si estamos escribiendo en inglés, por supuesto podemos utilizar flu, pero habiendo términos vernáculos en español hay que tratar de evitar estos anglicismos de este tipo y por eso pues directamente en lugar de no incluirlo, lo incluimos pero lo tachamos. Siguiente. De diferentes acepciones pueden tener diferentes sinónimos. En el caso del píloro, no es lo mismo el orificio pilórico que el conducto pilórico, el esfínter pilórico, son conceptos distintos, todos ellos se pueden denominar píloro, pero cada una de las acepciones tiene sus sinónimos y así es como se reflejaría en el diccionario. Siguiente. Por supuesto, aunque no es un diccionario de siglas, tenemos que recoger algunas siglas y abreviaturas. Las más comunes, recogemos por ejemplo una sigla como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que es muy común y que es de hecho mucho más usada que el propio término EPOC. Gracias, Cristina. Y este es el lugar que dentro de la pantalla general, de la pantalla de información general, se reserva para las siglas y abreviaturas. Aquí en este caso, por ejemplo, se ve que hay dos tipos de siglas, las que vienen del español o las que vienen del inglés. Solo recogemos siglas que vienen en inglés si se utilizan en textos en español, no es una recopilación exhaustiva de siglas. Pero si alguien escribe FAP, por ejemplo, va a encontrar que son la abreviatura de factor activador de plaquetas. Y si escribe PAF, va a encontrar el desarrollo en inglés y el enlace, por supuesto, navegable, en ningún momento va a haber que teclear nuevamente, sino simplemente pulsar sobre factor activador de las plaquetas y ahí iremos a la definición general de la que partimos. Las nomenclaturas internacionales también se recogen en el diccionario. En este caso verán que en esta maqueta está aquí en la pantalla principal, pero estamos evaluando y prácticamente seguro que esto irá a una de las pestañas independientes, porque igualmente es una información muy relevante para gente que trabaja en codificación o para historia clínica electrónica, o es una de las características del diccionario que nos va a permitir vincularlo con algunas aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural o de sanidad digital, pero no es algo que en el día a día del hospital un residente o un médico va a necesitar, con lo cual lo llevaremos a pestaña aparte. Estas son las terminologías que hemos incluido en este diccionario. Para términos anatómicos, la terminología anatómica, la clasificación internacional de enfermedades, SNOMED Clinical Terms, el nombre científico para los animales y plantas, el número de la comisión enzimática, la denominación común internacional de los medicamentos y, en casos de elementos y compuestos químicos, el nombre sistemático, fórmula química o símbolo. Las observaciones también tienen especial relevancia porque lo que hemos incluido en ellas es información sobre no la definición del concepto, sino sobre el uso del concepto o, por ejemplo, ortografía. ¿Por qué se escribe Zika con mayúscula? ¿Por qué se conserva esa Z y esa K que son tan ajenas al español? Al ser un topónimo, pues se conservan. Esto se explica en el apartado de observaciones y también se alerta de errores habituales, posibles confusiones, como el caso del uso incorrecto de anthrax en el sentido de carbunco. Esta información va en el apartado de observaciones. Aparte de la navegación hipertextual que tenemos dentro de la definición y que si alguien quiere buscar aquí, por ejemplo, flavivirus o virus icosaédrico, va a poder picar y va a poder ir a esas entradas, también tenemos dentro de las utilidades que estamos aportando al diccionario una pestaña que contendrá términos relacionados. En este caso, por ejemplo, el virus del Zika, tendremos relacionado con él la enfermedad que causa y el bosque de Uganda donde se aisló por primera vez este virus. Esta pestaña va a crecer en el futuro, queremos tenerla disponible en la primera edición y esperamos tenerla, y en cualquier caso después, como es un diccionario digital que vamos a ir aumentando tanto en número de entradas como en utilidades y características de las entradas, vamos a intentar que toda esta información cada vez sea más útil y más pertinente. Otra de las pestañas de la que no he hablado todavía es imágenes, y lo que vamos a hacer en este caso es conectar este diccionario con el banco de imágenes de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Igualmente, la idea es tenerlo conectado desde la primera versión, si no pudiera ser sería más adelante, y que en el momento en que haya una imagen en el banco de imágenes se pueda acceder desde el diccionario y viceversa, que también desde el banco de imágenes se pueda acceder a las definiciones que tendremos en el propio diccionario.
Y por último, les quería hablar del buscador. Todo esto que tenemos aquí, lo importante es que sea muy sencillo de utilizar y muy sencillo de buscar. Entonces, lo que vamos a hacer es una casilla en blanco, la búsqueda sencilla por defecto, en la que ustedes van a poder escribir como usuarios prácticamente lo que quieran, porque detrás va a haber una serie de búsquedas secuenciales y una serie de trabajo de procesamiento del lenguaje natural que va a facilitar que, aunque escribamos algo con un error de tecleo, con una mayúscula o que no tenga que ser, escribamos un plural en lugar de un singular, escribamos una sigla o un término incorrecto, nos lleve al término que contiene la información. Esto es algo que es importante, que tiene mucho trabajo por detrás, pero que para el usuario sea muy fácil de utilizar. Tendremos también un buscador especial, inglés-español, español-inglés, porque sabemos que los traductores e intérpretes son usuarios prioritarios de este diccionario que lo están demandando mucho, y luego tendremos unas búsquedas avanzadas que nos van a permitir que determinados investigadores hagan búsquedas combinando con operadores booleanos o puedan buscar dentro de determinadas subcategorías y puedan hacer una investigación más especial. Y esta es la maqueta que les queríamos presentar. Además, como decimos que es una maqueta no definitiva, por supuesto todas sus sugerencias y comentarios en los meses que nos quedan serán muy bienvenidos. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra doña Laura Gómez Íñiguez, lexicógrafa de la UTM, que va a hablar sobre el proceso de trabajo y situación actual del proyecto. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Mi cometido es explicar el proceso de trabajo efectivamente de esta obra colectiva y en continua actualización y especificar las tareas que quedan pendientes hasta el momento de la publicación. El protocolo, ahora sí. El protocolo de incorporación de voces nuevas en el DPTM consta de 10 fases o procesos que realmente no son lineales, como les vamos a mostrar, y a veces se solapan, van en distinto orden por necesidades del proyecto, pero nos parecía más práctico explicarlo de esta forma lineal porque creemos que se entiende mucho mejor. Estas 10 fases comienzan por la selección del lemario. Para escoger el lemario que forma parte del DPTM, hay varias fuentes. Una, por ejemplo, muy importante es la propuesta de académicos y especialistas. También contamos con las sugerencias de los usuarios del diccionario, la extracción terminológica habitual de fuentes especializadas, pero también los medios de comunicación, como hemos visto últimamente, y las necesidades de la sociedad en general son una excelente vía para incorporar términos a nuestro diccionario. La segunda fase, que hemos llamado composición, dota de una especie de arquitectura al artículo, es decir, el contenido se divide en acepciones, se les pone la categoría gramatical, se buscan documentalmente los sinónimos y se validan, se ponen observaciones cuando son necesarias, etc. Eso en la segunda fase, porque la tercera y la cuarta están muy vinculadas y consisten en definir. Se envía a un redactor especialista la propuesta de término para que nos envíe la definición. Pero como la mayoría de los términos de este diccionario son pluridisciplinares, es necesaria la colaboración de otro especialista u otros especialistas que revise la misma definición y aporte su punto de vista hasta alcanzar una definición de consenso. Por ejemplo, una enfermedad hereditaria que se manifiesta en la infancia deberá ser abordada al menos por un pediatra y por un genetista. En la quinta fase llega la validación lexicográfica, en la que el equipo de lexicografía garantiza que el artículo está conforme a las normas de la planta del diccionario. La sexta fase es bastante importante, es la validación médico-lingüística. Se aborda el artículo desde un punto de vista médico y también lingüístico para evaluarlo y garantizar que la información que en ese artículo consta es completa, original, relevante, exacta y actualizada, y que se integra de manera homogénea en el grupo temático al que pertenece. En la séptima fase se dota
a la entrada de los códigos que ha explicado mi compañera Cristina, por lo que no voy a detenerme mucho más, pero se les dotan los códigos de CIE, por ejemplo, o de DCI, según la naturaleza de la entrada. Como hemos visto en la maqueta, todas las entradas principales llevan asignado un equivalente o equivalentes ingleses en su variedad americana. La novena fase es la asignación de la etimología, que para nosotros es un dato apasionante porque recoge el origen del término y cuando se conoce la primera documentación de él. Como he dicho al principio, todas estas 9 fases no es necesario que se desarrollen linealmente ni que se solapan a veces, no es tan ordenado como lo hemos mostrado aquí. Sin embargo, sí que hay una cosa muy necesaria y es que de cara al 10º paso todos estos procesos estén completados porque llega una fase esencial que es la validación académica. Es un momento bastante importante porque se pone a disposición de todo el cuerpo académico y de especialistas redactores todo el conjunto de artículos para que validen y sancionen esas entradas y les concedan esa validación final. ¿Y eso cómo se hace? A través de esta aplicación, que seguro que les suena mucho y la conocen muy bien, que les permite analizar todos los aspectos de la entrada, la definición, la validación de los sinónimos, el equivalente inglés, y en este campo que aparece a la derecha de comentarios pueden incorporar ustedes todos los datos, las observaciones necesarias para mejorar o precisar esa entrada. El equipo de la UTM se encarga de recogerlas y procesarlas e incorporarlas posteriormente a la base de datos. Ya ven que este es un proceso fundamental. En este momento del proyecto se ha superado ya el 90% en todos estos procesos del protocolo que les estábamos contando. Por ejemplo, la validación médico-lingüística ya alcanza un 96,3% de los términos, la codificación está presente en un 94,1%, el equivalente inglés en un 96%, ya lleva en etimología 94,6% de los términos y la validación académica, ha alcanzado el 93,5% de estos términos del diccionario. Cuando las entradas han completado este protocolo de 10 fases, se necesita una validación también fundamental, la de nuestro otro cuerpo académico, el de las academias de Al-Anam. Ellos reciben todo el grueso de las entradas del diccionario en unos envíos que hemos llamado envíos SEA, y revisan exhaustivamente toda la base de datos terminológica. Eso les ha permitido, con la aplicación informática que reciben, analizar cada artículo, valorarlo y hacer correcciones que nos han sido muy útiles, observaciones, etcétera. Aportaciones que en cada envío han enriquecido notablemente el diccionario. En este momento quedarían alrededor de 2.100 entradas por integrar en estos envíos SEA. Por supuesto, estas aportaciones de las academias de Al-Anam han dado lugar también a nuevas entradas, nuevos sinónimos, nuevas acepciones. ¿Qué sucede? Estas nuevas aportaciones han de formar parte de otro tipo de envíos que llamamos REP o de repetición. ¿En qué consisten? Por ejemplo, una academia propone el término catre clínico para el término de la base de datos cama articulada. En ese momento debemos incorporar esa propuesta a un nuevo envío que llamamos REP para que las 11 academias americanas nos indiquen si ese término es de uso en sus países. Por parte de la Real Academia Nacional de Medicina de España se comienza un proceso documental y se consulta a especialistas para que nos indiquen si ese término es de uso también en España. Es difícil decir cuántos envíos REP están pendientes porque dependen mucho de las propuestas que nos lleguen a través de los envíos SEA. Otra tarea que se va a solicitar a las academias americanas son unos envíos monográficos que estarán formados por términos que por su contenido están sometidos a mucha variabilidad léxica. Me refiero a conceptos relacionados con la legislación,
con el sistema sanitario de cada país, el sistema educativo, las instituciones de salud, la gestión sanitaria, la denominación de profesiones relacionadas con el ámbito médico, etc. Por ejemplo, el médico residente de España es un interno rotador en algunos países de América. El paramédico o el emergencista no cumple las mismas funciones en todos nuestros países y tampoco denominamos de la misma forma los centros médicos de atención primaria. Por eso creemos que este bloque de entradas es interesante que se estudie globalmente de esta manera que decimos monográfica. También se solicitó a cada academia de ALANAM la propuesta de figuras relevantes de la medicina de cada país para crear nuevas entradas con los personajes imprescindibles en el ámbito médico panhispánico. Las propuestas recibidas serán valoradas por un comité experto y en función de su dictamen se incorporarán al diccionario de términos panhispánico de términos médicos, siempre teniendo en cuenta las normas de la planta del diccionario. Seguramente las academias de ALANAM habrán detectado que hay términos que aún no están incluidos en el diccionario, probablemente en los ámbitos en los que hemos advertido una mayor variabilidad léxica. Me refiero a la flora, la fauna, las técnicas y el instrumental médicos, los síntomas, las enfermedades comunes, las enfermedades endémicas. En estos casos vamos a solicitar a las academias de ALANAM que por favor nos transmitan ese léxico autóctono que es de uso habitual en su país y está consolidado en español. De esa manera, estas propuestas nuevas pasarán otra vez por aquel recorrido de las 10 fases hasta consolidarse como entradas en el diccionario. En este momento, las academias de ALANAM han revisado ya algo más de un 92%, con 23.761 entradas principales revisadas. Y termino ya mostrándoles las tareas pendientes de ejecución desde este momento hasta el final hasta la publicación del diccionario, que no es el final, hemos dicho que es una continua actualización. Por supuesto, alcanzar el 100% en todas las fases del protocolo. Ya hemos visto que se ha superado el 90% en todas ellas. Generar nuevos procesos de validación académica. Esto es fundamental. Insistimos muchísimo porque esto es una parte importantísima del proyecto y está previsto que haya 2 desde este momento hasta la publicación del diccionario. Completar, por supuesto, las tareas previstas para las academias de ALANAM, es decir, generar nuevos envíos, procesar las propuestas recibidas, integrarlas en el diccionario, etcétera. Evaluar y actualizar las recomendaciones de carácter normativo. ¿Con esto qué queremos decir? En la base de datos hay términos desaconsejados porque tienen una acentuación que se considera, no, que es antietimológica. Por ejemplo, los formados con el elemento compositivo plastia. Sin embargo, en América es habitual la pronunciación angioplastía, faringoplastía, etc. Luego, estas recomendaciones han de adaptarse a la realidad panhispánica. Es preciso redactar preliminares, créditos, guía de uso del diccionario para que, como decía mi compañera Cristina González, el usuario pueda obtener la mayor funcionalidad de este diccionario mediante unas buenas instrucciones y una guía de uso. Verificar las incidencias de seguimiento de la base de datos es algo también bastante importante. Por ejemplo, en algunos términos de la base de datos hemos incluido una nota de seguimiento, porque en algunos términos hay que estar alerta porque es casi seguro que van a cambiar y actualizar. Si desde el momento en que se integran hasta el momento de la publicación o posteriores, es necesario que esté esa nota para, en cuanto llegue la actualización, ponerla al día. Un caso muy claro, por ejemplo, las variantes del SARS-CoV-2. Es imprescindible una lectura completa de todas las entradas, tanto por un equipo médico especializado como por el equipo de la UTM. Y, por supuesto, revisar y probar la plataforma de consulta que en este momento están realizando 2 equipos especialistas. Y por mi parte, eso es todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. A continuación va a participar y toma la palabra la doctora Elena de Terán Bleiber, asesora médico-lingüística de la UTM, que va a hablar sobre la COVID-19 como ejemplo del proceso de trabajo del DPTM. Gracias, presidente. El Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, como comentaban nuestras compañeras, es una obra coral, viva, en constante crecimiento y en constante actualización. Y como ejemplo práctico del proceso de trabajo ya descrito del DPTM, vamos a hablarles del caso concreto de la COVID-19. Para lo cual vamos a hacer un breve repaso de la cronología, viendo los principales hitos. En diciembre de 2019 se comunica desde Wuhan, China, un agrupamiento de casos de una enfermedad nueva, de entonces de etiología desconocida, descrita inicialmente como un cuadro neumónico. Y este agrupamiento llevó a las autoridades locales a emitir una alerta epidemiológica. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas comunicaron haber aislado de un paciente de Wuhan el agente causal, un nuevo coronavirus, al que se designó inicialmente como nuevo coronavirus de 2019. El 11 de febrero de 2020, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó con el nombre oficial de SARS-CoV-2, coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, a este nuevo coronavirus. Y el mismo día, el 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó esta nueva enfermedad con el nombre de enfermedad por coronavirus de 2019 o COVID-19. Y finalmente, el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la pandemia mundial. Pues bien, en este contexto vamos a ver cómo han trabajado las academias de España y de Hispanoamérica en el DPTM en relación con la COVID-19. Para lo cual comentamos que desde enero de 2020 en la Academia de Medicina de España, desde la Unidad de Terminología Médica, lleva haciendo un seguimiento en tiempo real de la terminología de la COVID-19 para estudiar el nacimiento, la evolución y la consolidación de los términos. Porque hay que tener en cuenta que al tiempo que asistíamos al nacimiento de una nueva enfermedad, asistíamos al nacimiento de la terminología necesaria para hablar de ella. ¿Y en qué fuentes nos hemos basado para hacer este estudio? Bueno, pues las fuentes principales han sido los medios especializados en inglés y en español, los medios no especializados también en inglés y en español, para ver cómo ocurría la transferencia de términos de hiperespecialidad al ámbito cotidiano. También nos hemos nutrido de las consultas a la Academia de Medicina de España, de traductores, intérpretes, médicos, investigadores médicos, etc. Y de las consultas de Fundeurrae a la Academia. Por supuesto, también de las propuestas de los señores académicos de España e Hispanoamérica y, cómo no, de los chats profesionales, de las propuestas y consultas de compañeros médicos que están en primera línea de la lucha contra la COVID-19. Y de todo este conjunto de fuentes con el estudio realizado, se ha generado un conjunto de voces que han sido consensuadas por las academias de España e Hispanoamérica y que han entrado en el proceso de trabajo del diccionario, para lo cual me gustaría describir cómo se han estructurado estas voces en el diccionario. Entonces, podemos decir que por un lado tenemos unas voces que son específicas de la COVID-19, es decir, que existen porque existe la enfermedad y sin ella no las habríamos conocido, como son la propia COVID-19, con sus sinónimos, su forma lexicalizada, sus formas simplificadas, rechazadas, derivadas y los usos incorrectos, todos ellos recogidos en el artículo de la COVID-19, y aparte tenemos coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, vacuna contra la COVID-19, variante Delta, variante Omicron, etc. Pero, por supuesto, en el diccionario, aparte de las voces específicas de la COVID-19, hay un conjunto de voces no vinculadas con la COVID-19,
como puede ser virus de la gripe D, macroalbuminuria, etc. Y entre medias, a caballo de estos dos grupos de voces, tenemos unas voces que no son específicas de la COVID-19, pero guardan una muy estrecha relación con ella, han adquirido una especial importancia durante la pandemia y son esenciales para entender esta enfermedad y para comunicarse sobre ella. Entonces vamos a ver muy brevemente algunas de estas voces, empezando por la etiología y terminando en la prevención o al menos la atenuación de la enfermedad. Desde el punto de vista de la etiología, interesa incluir en el diccionario la voz del género al que pertenece este nuevo coronavirus, que es betacoronavirus. Interesa también el concepto de coronavirus humano, que recoge los 7 coronavirus que se sabe que actualmente causan enfermedad en el ser humano. De interés, por supuesto, es el SARS-CoV, que es el, virus hermano por su relación genética, el virus hermano del SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, con el que, aparte de esta relación genética, comparte ciertas características patogénicas, como son el hecho de que ambos utilizan la proteína de la espícula para unirse a la célula huésped susceptible y, posteriormente, con otros pasos, poder acceder el virus a la célula. Otro elemento que comparten es el hecho de que el receptor celular para la proteína de la espícula es en ambos casos la enzima convertidora de la angiotensina 2. Si entramos en el terreno de la epidemiología, son importantes y han adquirido especial relevancia en la pandemia de la COVID-19, agrupamiento de casos y ola epidémica, como también epidemiología basada en aguas residuales, que permite detectar en zonas poblacionales específicas concentraciones de agentes químicos, agentes biológicos, fármacos. Si ya pasamos al terreno del diagnóstico, voces relacionadas con la COVID-19 son la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa y su derivada, la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, que permite detectar material genético de agentes infecciosos en muestras y que se utiliza para la COVID-19, pero no solo, lleva mucho tiempo utilizándose para el VIH, Mycobacterium tuberculosis, etc. También en el campo del diagnóstico tenemos la prueba de antígenos y anticuerpos, de nuevo no utilizada solo para el diagnóstico de la COVID-19. Si entramos en el campo de la clínica, son de interés el síndrome de elevación de citocinas, que se ve en cuadros de COVID de mala evolución, pero no solo, también se ve en otras situaciones en las que se observa una sobreestimulación descontrolada del sistema inmunitario, como puede ser, por ejemplo, la terapia con CAR-T. Otro lema de interés en el ámbito de la clínica es el síndrome respiratorio agudo grave y sus diferencias clínicas con la COVID-19. Y ya si vamos al terreno de la prevención o al menos la atenuación de la enfermedad, han adquirido especial relevancia las vacunas de ácidos nucleicos. Estos son solo unos pocos ejemplos de voces relacionadas que han sido objeto de todo el proceso de trabajo descrito por mi compañera y que se incorporan al DPTM una vez han sido validados por todos los señores académicos de España e Hispanoamérica. Y ya para terminar, decir que con este esfuerzo conjunto y continuo, ilustrado aquí con la COVID-19, las academias de medicina de España e Hispanoamérica han querido ofrecer a las profesiones sanitarias y relacionadas, a los traductores, intérpretes y redactores médicos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, una herramienta clara que facilite la comprensión y la comunicación del saber médico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor don José María Ladero Quesada, académico correspondiente y revisor general del DPTM, que va a hablar de la práctica al concepto.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos por su atención. Mi intervención va a ser muy breve porque realmente mi participación en el diccionario ha sido, después de lo que hemos visto y oído y esta gran cantidad de trabajo que se ha realizado por parte de las personas que me han precedido y de otras muchas, ha sido muy modesta. Pero al mismo tiempo quiero darles a ustedes ¿Ahora mejor? Sí. Vale, gracias. Al mismo tiempo quiero darles a ustedes una visión personal de alguien que ha trabajado desde el principio, o casi desde el principio, no solo en esta obra, sino en la que la precedió, lo cual me ha dado una experiencia y una forma de enfocar las cosas que verdaderamente a lo largo de mi ejercicio profesional como médico y como profesor no conocía tanto como he llegado a conocer ahora. Wittgenstein, persona de difícil catalogación y muy difícil incluso de difícil comprensión, dijo que de lo que no se puede hablar es necesario callar, lo cual es cierto y hasta cierto punto, si siguiéramos esta máxima, el mundo sería un lugar muy silencioso. Pero como tenemos que comunicarnos unos con otros sobre temas de los que posiblemente no estamos demasiado bien informados, es necesario generar unas herramientas para poder transmitir lo que nosotros estamos pensando. Y para ello necesitamos unas palabras, palabras que en este caso son los términos médicos que recoge este diccionario. ¿Por qué he escogido este título? Bueno, me ha venido a la mente una frase inglesa, from bench to bedside, es decir, del laboratorio, del lugar donde se genera el conocimiento, a la práctica diaria, a la práctica clínica, y me he dado cuenta de que mi actividad en este caso tomaba el sentido inverso. Yo como clínico tenía que tratar de condensar en una definición comprensible y operativa lo que yo estaba haciendo todos los días en mi trabajo profesional. Y por eso lo he llamado de la práctica al concepto, concepto que se resume en estas palabras. En toda historia clínica hay unos antecedentes personales. Los míos en esta actividad empezaron hace ya muchos años, cuando en 2008 el profesor Manuel Díaz Rubio me invitó a participar en el diccionario de términos médicos de la Real Academia de Medicina, que es el que precede o el antecesor del que estamos hablando hoy. Durante 5 años colaboré verdaderamente ilusionado, aquello fue una experiencia muy útil para mí, que además me vino muy bien para conectar también con la figura paterna, porque mi padre era archivero, con lo cual pude recrear un poco lo que él también en sus tiempos del archivo de Simancas pudo hacer con otro tipo de documentos. Una vez terminada esta tarea, recibí la invitación para volver a intervenir en este nuevo diccionario. Esto fue en el año 2017, aunque el diccionario nació unos años antes. Cuando se me planteó esto, yo ya, claro, era una persona, ya no era el joven de 60 años que tenía la vida por delante, sino un jubilado de 70 o 71 que tendría que ser consciente de cuáles eran sus limitaciones. Y entonces utilicé lo que viene llamándose un análisis DAFO en terminología gerencial y me dije, ¿qué debilidades tengo? Pues muchas, fundamentalmente mis propias limitaciones y el paso del tiempo, que por ejemplo se me nota en la voz, porque yo antes tenía la voz bastante más potente que en este momento. Amenazas ninguna, porque me sentía completamente arropado por todo el cuerpo que forma parte de esta obra magna. Fortalezas, precisamente el contar con ese apoyo y la oportunidad de seguir informado sobre los avances médicos en un momento en el que yo ya había abandonado la primera línea de la práctica médica y del ejercicio de la docencia. Con lo cual, naturalmente, dije que sí. ¿Y qué material necesitaba yo? Porque ya entramos en el aspecto personal, íntimo de uno consigo mismo trabajando en una tarea en la que es el único protagonista en principio, aunque luego esa tarea tenga que ser revisado por otros muchos. Pues en primer lugar, material de escritura. Yo siempre escribo todo lo que escribo, lo escribo primero a mano y después naturalmente lo proceso en el ordenador. Después mi propia biblioteca personal, que ha sido nutriendo a lo largo de los años de libros de consulta, algunos están aquí, no están todos, pero sobre todo y fundamentalmente un acceso rápido a las bases médicas de datos internacionales, sin las cuales esta tarea es absolutamente imposible.
Tuve en cuenta, naturalmente, desde el principio, que aquel primer diccionario no era este segundo diccionario. Esto ya ha quedado claro a lo largo de las anteriores intervenciones. Existe más espacio, por lo tanto podemos ser más generosos a la hora de las descripciones. No se trata de un simple listado, no se trata tampoco de una enciclopedia médica, porque para eso ya tendríamos que acceder directamente a las fuentes, sino una herramienta para orientar a personas que ya tienen una formación médica y que desean seguir un camino que les lleve al mejor conocimiento de un determinado tema. También han cambiado los destinatarios. Yo me he quedado corto, parece, en el número de hispanohablantes, pero de todos modos 400 millones ya son muchos, ¿no? Afortunadamente nosotros no somos tantos, porque si no estaríamos muy apretados en España, pero somos también 46 millones. Hay que dar servicio a todos y un servicio diferenciado, y para eso hay que tener en cuenta las diferencias semánticas, los falsos amigos que están en la mente de todos y los términos polisémicos. Afortunadamente para mí esto era trabajo para el equipo lexicográfico y por lo tanto yo me tenía que dedicar a mi encargo específico, que era definir. Y para definir, ¿cómo hay que enfocar esta tarea? Definir algo es muy difícil, y tanto más difícil cuanto más concreto se quiere ser. Por supuesto, el entrenamiento de muchos años de docencia me ha servido para tratar de ser más concreto, más claro, de hacer un uso proporcional del espacio en función de la importancia relativa que tenga cada uno de los términos y, naturalmente, la puesta al día, por lo que les he dicho antes, de las fuentes de información es absolutamente fundamental. Y desde luego hay un enemigo con el que hay que tener muchísimo cuidado, que es con lo que podríamos llamar intertextualidad, que en castellano se llama plagio. Plagio involuntario, indudablemente, nadie copia textualmente algo a sabiendas de que luego va a ser leído por otras personas, pero a veces algo está tan bien escrito y tan bien definido que se nos introduce en la mente y entonces, sin darnos cuenta, lo reproducimos en nuestra definición. Eso es un enemigo muy peligroso, sobre todo ahora que hay programas para detectarlo, de manera que hay que ser muy cuidadosos y, por lo tanto, en la elaboración de una definición es muy importante seguir una serie de pasos. Primero, ir a esa biblioteca modesta personal que uno tiene en su casa y ver qué se dice o qué se decía en tiempos sobre el tema. Hacer un esquema, buscar la bibliografía, analizarla, utilizar varias fuentes, no necesariamente una sola revisión, por muy bien escrita y por muy reciente que sea, y escribir un primer borrador. Con eso lo dejamos reposar un poquito para que nuestra mente se vaya organizando lo que después queremos decir, hacer un segundo borrador ya más extenso, ver si está todo lo que queremos decir, pero nada más de lo que queremos decir, lo que los estudiantes llamaban paja en los exámenes, y hacer una redacción que yo diría definitiva, pero siempre de momento porque está sujeta a la revisión de los pares que viene después. Y todo eso hay que hacerlo con humildad, sabiendo hasta dónde puede uno llegar, pero también sabiendo hasta dónde puede uno llegar. Uno tiene ya una experiencia, tiene un background, y perdón por el anglicismo, que le permite estar relativamente seguro de lo que está haciendo. Ser perseverante y algo que quiero destacar, tener tiempo. Esta es una tarea que lleva tiempo y además un tiempo de calidad. No es un tiempo de decir lo voy haciendo a ratos perdidos. Esto no es para meditarlo según sube el ascensor, como diría Javier Poncela, ¿no? Sino que es algo que requiere tranquilidad, soledad, calma, silencio, no muy fácil de conseguir en determinadas ocasiones cuando uno vive cerca de la calle Ponzano, y sin embargo todo esto hay que conseguirlo. Y una vez hecho eso, pues tener la mente abierta, saber que uno se puede equivocar y, por supuesto, reconocer los propios errores y aceptar, naturalmente, las indicaciones que se nos hagan. Un ejemplo práctico muy breve es cuando yo definí el signo de Gray Turner. Lo primero es averiguar, si no lo sabes, quién era este autor y cuándo definió este signo. Y resulta que lo hizo hace ya más de un siglo, con lo cual
Lo que él propuso como definición es algo que ya está no superado, pero sí muy completado por la información posterior. Entonces, cuando vemos esto decimos pancreatitis aguda necrótico-hemorrágica. No. A veces sí, pero la mayor parte de las veces, y los que somos clínicos y hemos tenido ocasión de ver este signo en el hospital, sabemos que muchas veces no es por una pancreatitis, sino por un hematoma de otro origen que ha emigrado hacia la parte anterior del abdomen. Por lo tanto, es necesario desarrollar la definición teniendo en cuenta todos los matices que de ella se puedan desprender para evitar caer en el fácil error de decir que este signo es patognomónico de la pancreatitis aguda. Con todo esto, y ya acabo, parece que hay momentos en los cuales surge el desánimo. Uno puede pensar que esto es una especie de travesía del desierto, pero al final del desierto siempre está la playa. Y en este caso, además, esta playa da un océano y al otro lado del océano hay otra playa en el cual hay otras personas que están haciendo exactamente la misma tarea que estamos haciendo nosotros aquí. Y por lo tanto, este mar, más que separarnos, nos hermana y a todos nos sirve para llevar adelante esta gran obra en la que me siento muy agradecido y muy honrado en participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ladero. A continuación, vamos a conceder la palabra al profesor José Adolfo Rodríguez Portales, representante de la Academia Chilena de Medicina en el DPTM y que va a estar con nosotros de manera telemática. Él nos va a hablar sobre una perspectiva americana. Adelante, profesor Rodríguez Portales. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, señoras y señores académicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España, señoras y señores académicos de las Academias de Medicina de Hispanoamérica. Voy a compartir pantalla. Agradezco el honor de haber sido invitado a participar en esta sesión de la Real Academia para presentar una perspectiva americana de nuestro trabajo colaborativo en el DPTM. En este trabajo han participado 11 academias de medicina de Hispanoamérica que han designado a sus representantes, cuyos nombres aparecen en la columna de la izquierda. La coordinación está a cargo de los doctores José Miguel García Sagredo y Antonio Campos, con la colaboración del equipo de lexicógrafas integrado por Cristina González, Laura Gómez, Carmen Remacha, Ana Valverde y la colaboración de la doctora Elena de Terán. La foto de la mayoría de ellos está a la derecha. Debo decir primero que yo no hablo en representación de las academias de medicina de Hispanoamérica, sino que solamente deseo entregar una visión de mi participación y de lo que he observado en las reuniones que hemos tenido con el equipo de la Real Academia y de los representantes de las academias latino o hispanoamericanas. La Hispanoamérica sanitaria, cuyo mapa ven ustedes aquí, tiene aproximadamente un doble de personal sanitario. Existen 300 escuelas de medicina aproximadamente y hay más de 200 revistas médicas indexadas. Este es el público que potencialmente podría ser usuario del DPTM. Y esto sin mencionar al público sanitario hispanohablante en Estados Unidos, especialmente en los estados del sur y en las grandes ciudades como Nueva York, Boston, Chicago, como hemos visto en la
¿Cuál ha sido nuestro método de trabajo? A esto ya se ha referido parcialmente Cristina y Laura. Hemos tenido desde el 2015 hasta el momento 122 envíos semanales, cada uno con entre 200 y 250 lemas. Estos lemas van a revisión personal, en grupo o en consultas. Esto es variable según la academia de que estemos hablando. En algunos casos es un trabajo más personal, en otros es con consultas a grupos de especialistas o expertos, y en otros, como en el caso de Colombia, a instituciones que están relacionadas con el lema en discusión. También debo decir que en algunas academias ya existía algún trabajo previo con diccionarios de términos médicos, como es el caso de Colombia con el diccionario del doctor Rodríguez Gama, o en Perú con el doctor Pamo Reina. Cuando recibimos este trabajo, nos fijamos en la definición, en los sinónimos, en los términos alternativos que se usan localmente y en comentarios. Como ejemplo de esto, y abundando en lo que ya dijo Cristina y Laura, les muestro aquí el término instrumentista, que tiene dos definiciones, algunas de ellas con sinónimos y con información del lema. Nuestro trabajo consiste como ya he dicho, y por eso generalmente he podido hacer a la ya muy bien revisión o validación de los sinónimos. Los sinónimos del caso se usan o no. En este ejemplo, la palabra instrumentista, referida a las definiciones que ustedes leen ahí, en mi país se usa poco y se prefiere el término arsenalera, porque la mayoría son mujeres, o arsenalero. Y después se pueden hacer comentarios sobre ya sea la definición, los sinónimos o el uso. Sin embargo, hemos tenido el gusto de comprobar que existe todavía la unidad de nuestro idioma en lo que se refiere a los términos médicos. Es así como aproximan en el DPTM los países de Hispanoamérica. Sin embargo, ese 10% en que hay variabilidad responde a la gran vastedad de nuestro territorio y a la influencia de las distintas culturas que han intervenido en ella. Como ejemplo, tenemos aquí el aparato que usted según los países. En Argentina se le llama carro de paro, en Chile carro de paros, de reanimación. Esto muestra la riqueza y variabilidad de nuestro idioma, incluso en la medicina. Pero hay algunos localismos que no son comprensibles a primera vista entre nuestros propios países. Como ejemplo de eso, hay aquí 4 significa romper la fuente, qué significa tener una seca, qué significa tener una zafadura o un chistate. Yo creo que nadie fuera de los ámbitos locales de nosotros podría decir a qué nos estamos refiriendo. ¿Y cuál es la respuesta? En México, romper la fuente significa romper el saco amniótico. En Venezuela, tener una seca significa tener una adenopatía inguinal. En Chile, tener una zafadura significa una luxación, por ejemplo, del hombro. Y en Costa Rica, un chistate es
cistitis. Eso muestra, como les decía, la variabilidad y riqueza de nuestros términos, y creo que el DPTM en este sentido va a ser un muy buen aporte, no solo a todos los hispanoparlantes, sino para que podamos entendernos mejor entre nosotros mismos. ¿Qué sigue a continuación? Yo creo que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a la difusión del DPTM. Hay probablemente muchísimas formas de hacerlo. A mí se me ocurre que estas tres debieran ser importantes para nosotros. Debiéramos nosotros tener un buen contacto con los editores de las revistas médicas para que incluyan el DPTM en las instrucciones a los autores. Lo mismo para los revisores de trabajo, que velen porque el idioma sea bien usado en los trabajos científicos. Y últimamente, con la aparición de los softwares automatizados del lenguaje médico, debiéramos tener un link, una ligazón o un enlace de estos lenguajes automatizados al DPTM para que pueda ser aprovechado por un creciente número de gente. ¿Cuáles son las dificultades que yo veo a futuro? En Hispanoamérica en general, en el ámbito médico, creo que existe poca preocupación por el lenguaje, dando preferencia al uso de los tecnicismos y el lenguaje técnico antes que el correcto castellano. De manera que esa es una labor educativa que creo que habrá que desarrollar. Además, que el lenguaje médico es muy dinámico, siempre está cambiando, se están introduciendo nuevos términos, como mostraba la doctora de Terán en el caso de la COVID, y además hay un claro abuso de extranjerismos, de acrónimos, de abreviaturas que a veces dificultan la comprensión incluso entre nosotros mismos. Bien, dicho todo esto, desde mi particular punto de vista, no me queda más que agradecer a la Real Academia Nacional de Medicina de España por esta iniciativa, sin la cual habría sido imposible, creo yo, que alguna de nuestras academias hubiera emprendido esta labor. Y por lo tanto también especialmente a los expresidentes de la Real Academia, al presidente actual, a los coordinadores y al excelente equipo de lexicógrafas que nos han ayudado mucho en esta labor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación pasamos a las conclusiones que va a llevar a cabo el excelentísimo señor don José Miguel García Sagredo, secretario general de la Real Academia Nacional de Medicina de España y codirector del DPTM. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos académicos a un lado y al otro lado del Océano Atlántico, señoras y señores. Bueno, la verdad que en esta sesión hacer las conclusiones es la cosa más fácil del mundo, porque yo creo que todo ha quedado claro y se ha abordado de una forma exhaustiva. De hecho, pues hemos visto, el profesor Campos nos ha dado o nos ha explicado la razón de por qué se hace el diccionario, por qué se plantea el diccionario de términos panhispánico de términos médicos, y el doctor Rodríguez Portales en estos momentos también nos ha explicado precisamente esa necesidad que tenemos para este lenguaje panhispánico. Luego, nuestro equipo lexicográfico nos ha explicado muy bien claramente pues, la maqueta, el proceso de cómo se está haciendo en la cocina el diccionario, las razones de inclusión de palabras con unos ejemplos determinados, para acabar con, pues eso, con la experiencia personal de dos grandísimos
y que nunca acabaremos de agradecer colaboradores, uno desde este lado del Atlántico y el otro desde el otro lado del Atlántico. O sea que yo creo que ha quedado muy claro. Ya solamente que casi que me queda por anunciar cuándo se va a acabar y qué es lo que vamos a hacer cuando se acabe. Pero bueno, siguiendo un poco lo que yo tenía preparado, que es lo que acabo de decir ahora mismo, sin saber lo que iban a decir exactamente, los que me han precedido, pues el lenguaje que evoluciona, diverge con el Homo sapiens, y esa es la razón por la que surge el DPTM. Fundamentalmente lo que más me interesa recalcar es que es una obra colectiva, y no solamente que sea colectiva por parte de la Real Academia Nacional de Medicina de España y de la Asociación Latinoamérica de Academias de Medicina, España y Portugal, que por otro lado ya se ha estado discutiendo justo hace 3 días, que era un nombre muy largo y a lo mejor habría que cambiarlo. Bien, no son las instituciones las que hacen la obra, son las personas que están dentro de las instituciones y las personas incluso de fuera de las instituciones que les ayudan. Por tanto, es una obra colectiva de las academias y sobre todo de las personas que están en las academias. Esta diapositiva ya se ha visto anteriormente, todas las academias que han estado participando, incluso ha habido alguna otra que se ha querido incorporar recientemente, lo cual en estos momentos es prácticamente imposible que puedan incorporarse a toda la tarea ingente que se ha realizado, pero que muy probablemente, pues sobre todo para lo que es la parte posterior del diccionario, podrá incorporarse y podrá colaborar. Por tanto, sabemos que alguien, o no es alguien, evidentemente, y lo ha explicado muy bien el profesor Campos, tuvo una idea y entonces arranca el diccionario panhispánico en 2012. Y claro, esa idea no es cuestión de tener una idea, es cuestión de que tiene que haber personas detrás para hacer esa idea. Bien, pues justo lo que ha ocurrido entre 2012 y este 2022 es que la unidad de terminología médica de esta academia, la colaboración de todas las academias y sobre todo los colaboradores, pues se pusieron a trabajar. Y esto es el resultado final, y han visto que, como nos explicaba Laura Gómez, pues estamos en un 95-96%, o sea que la cocina ha funcionado muy bien y casi que solo queda la maqueta. ¿Y la maqueta qué significa? Pues cuando estamos en un restaurante de estrellas Michelin, pues es justo esos adornos que nos ponen en el plato para hacer mucho más agradable esa pequeña porción de comida que nos van a dar. Y por último, el final. Pues ¿quién va a apretar la tecla? Pues se supone que vamos a apretar la tecla de inicio aquí, o sea, la tecla de inicio del diccionario, de la presentación del diccionario, será a final de 2023 y más o menos les contaré ahora un poco más las fechas que tenemos. Bien, esta es una de las fotografías de justo, creo que fue en 2016, la reunión que se hizo de Alanán en España, justo en el momento que tocaba hacer la reunión de Alanán en Venezuela, pero tuvo muchas dificultades y entonces la Academia Española ofreció la sede para que pudieran hacer aquí la reunión y por supuesto se habló del diccionario y como digo, pues la validación académica la hemos hecho todas las academias y las personas que han estado con las academias. Esta es mi intervención presentando más o menos de lo que se ha estado hablando hoy, justo hace 3 días, el sábado. En Bogotá, estaba en la reunión de Alanán de Bogotá y aquí estoy presentando precisamente los logros y lo poquito que quedaba para presentar el diccionario. La verdad es que estaba todo el mundo muy contento y querían saber la fecha exacta, el día exacto para estar aquí. O sea que realmente yo creo que es un éxito muy grande. Bueno, esta es una foto de grupo que hicimos allí en el salón de actos de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, o esta otra foto en la puerta de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, era una reunión de presidentes o los que estaban representando a los presidentes, como fue mi caso. Presentación, ¿cuándo la vamos a hacer? Si todo va bien, la maqueta estará acabada el próximo verano, probablemente antes del verano. Se introducirán los datos en la maqueta y tendremos los meses probablemente de septiembre y quizá octubre, pues para tener unos probadores beta. Ahora, como se hace en casi todos los programas informáticos, tendremos un grupo de probadores para
que vean que todo está funcionando bien y que nos digan si hay algunos errores para corregirlos inmediatamente. La presentación pública será en noviembre y muy probablemente pues sea el 13-14 de noviembre, es posible que sea esa fecha. Vamos a intentar que sea una presentación solemne, que puedan estar aquí incluso las máximas autoridades del Estado español, como puede ser Su Majestad el Rey, con la presencia, como ya digo, no solamente los presidentes de las academias de Al-Anam, sino también los académicos de cada una de esas academias que han estado colaborando con el diccionario. Pero claro, no se acaba ahí. Lo más importante es que esto es una obra viva y la obra viva tiene que continuar. ¿Y esto qué significa? Pues lo primero, tenemos desde nuestro lado seguir siendo pedigüeños, seguir contando con nuestros colaboradores económicos, con nuestros patrocinadores. ¿Por qué? Porque hay que continuarlo. Pues ya lo hemos visto como llegó la pandemia de COVID y hubo que introducir nuevas palabras. Y esto no porque vengan más pandemias, que seguro que van a venir, pero por otra serie de razones, ya se ha comentado, el lenguaje médico sigue avanzando y entonces tendremos que seguir trabajando. Y lo mínimo que vamos a necesitar, aparte de la colaboración ad honorem de todos los que han estado colaborando hasta ahora, es mantener nuestro equipo lexicográfico, que si incluso lo pudiéramos ampliar sería mucho mejor, pero como mínimo mantener el equipo lexicográfico. Y por tanto, eso significa que no solamente debemos de mantenerlos, sino que de vez en cuando también nos llegarán tareas a todos de validaciones académicas, porque habrá que seguir validando y decir, hombre, pero si ya está hecho. No, no está hecho. Esto va a continuar. Lo de que aporta el diccionario panhispánico a la sociedad, creo que ya se ha comentado un poco, pero lo leo lo que está aquí para no equivocarme: herramienta de consulta gratuita, fiable y actualizada para los profesionales de la salud, pero también es una herramienta para traductores, intérpretes, redactores y prensa médica. Más debería ser para la prensa general, que no lo están haciendo, pero ojalá sea el referente. Y en cuanto a traductores, pues como ya he dicho, es una herramienta muy importante y concretamente en Estados Unidos la demanda es muy grande, porque ya saben que pues dentro de poco, el segundo, bueno, no dentro de poco, pero quizá la minoría mayoritaria en Estados Unidos es la población hispana. Y la población hispana, cuando se ponen enfermos, aunque sepan hablar inglés, prefieren que les hablen en español. Y entonces los seguros médicos y los hospitales necesitan buenos traductores para explicarles qué les van a hacer o qué les están haciendo y cuál es el tratamiento en español. Por supuesto, para la enseñanza del español médico en entornos monolingües o bilingües y que sea compatible con la historia clínica, electrónica y cualquier otras aplicaciones digitales. Ya se ha hablado un poco del procesamiento del lenguaje natural, vamos por ahí y dentro de poco se nos olvidará nosotros hablar, las máquinas hablarán por nosotros, tendremos a lo mejor algún chip implantado en algún lado y habrá una máquina que irá diciendo lo que estamos pensando, pero habrá que decirlo en formato lenguaje y por tanto el español seguirá siendo importante. Y además con eso pues podemos evitar problemas como de lo que se ha estado hablando recientemente, de uno de los grandes peligros que ha habido durante esta pandemia, ha sido la infodemia, la mala información, muchas noticias falsas, y muchas de ellas estaban basadas por el uso incorrecto de los términos. Qué bien que todo el mundo hubiera tenido un diccionario o una herramienta para consultar y poder evitar eso. Y por último, la mejor aplicación que estamos pensando, pues sobre todo para los que nos gusta viajar, es que cuando viajamos a cualquier lado del mundo, muy probablemente dentro de nada tengamos igual que llevamos la tarjeta de crédito para pagar lo que consumamos, pues llevaremos otra tarjeta con su chip también, con nuestra historia clínica. Y que ya hemos visto que a veces las cosas se llaman diferentes, incluso hablando el mismo lenguaje. Por tanto, es muy importante esta herramienta. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de cerrar la sesión, indudablemente le quiero dar la palabra si hay algún señor académico que esté presencialmente aquí o que esté conectado telemáticamente con nosotros y en el momento actual quiere tomar la palabra. Bien, no parece que haya
ningún señor académico que desee intervenir en este momento, de modo que sí. El doctor Eliseo Carrascal, le rogamos active el micrófono, por favor. Buenas tardes. Yo desde aquí, desde Salamanca, quería hacer una pequeña aportación. Es que se ha inaugurado hace poco el Centro Internacional del Español, con un edificio impresionante y una infraestructura bastante buena, y yo creo que sería conveniente establecer un contacto con este centro para que puedan ellos introducir dentro de sus actividades también el diccionario médico, dado que forma parte también del español. Muy bien, pues muchísimas gracias por la sugerencia, que la tomamos indudablemente con cariño y además haremos todos los esfuerzos para ponernos en contacto con esta nueva institución. ¿Algún otro señor académico? Si me permiten, soy Reinaldo Páez, de Ecuador. Ay, adelante, por favor. Simplemente a expresar mi amplia satisfacción por ser parte de este grupo que mantiene viva esta gestión en la que hemos estado involucrados con la guía de los profesionales de la madre patria, todos los latinoamericanos. Verdaderamente nos llena de orgullo, de satisfacción, ser parte de este grupo que está terminando una obra tan interesante, una obra que tanto bien va a hacer a la medicina, al hacer común un lenguaje que está extendiéndose en el mundo y que desde luego seguirá incrementándose poco a poco con palabras propias de cada país y con el conocimiento general de la medicina española y de la medicina latinoamericana. Quiero expresar mi felicitación a los profesores, a los colegas académicos de España, de la Real Academia Española y a los colegas de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver si hay algún otro académico que quiera intervenir. No hay ninguno, ¿verdad? Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de una sesión, yo creo que podíamos calificar de histórica, porque después de tantísimos años de esfuerzo parece que ya vemos la luz del final para la posible presentación, como se ha anunciado aquí por parte del señor secretario general, del Diccionario Panhispanoamericano de Terminología Médica, el DPTM, y que será, como se ha dicho, pues el 13-14 de noviembre del 2023, donde quedan todos convocados para asistir aquí en esta casa y podamos hacerlo, yo creo que con todo cariño y con todo lujo al mismo tiempo, y orgullosos de esta magna obra que comenzó en el año 2012 y que ya tenía unos antecedentes previos, que era el DTM, el Diccionario de Términos Médicos, que todos conocen, y que realmente también fue una obra que tuvo pues un recorrido extraordinario. No hay que olvidar, y ya lo ha dicho también aquí el doctor Antonio Campos, cuando en el año 1861 a esta academia se le recomendó y se le instó a que se creara un diccionario de términos médicos. Habrían de pasar muchos años hasta que en el 2012 realmente el DTM, o el 2011, el DTM pudo ser presentado. Además, ahora podemos decir con orgullo que, como será también el DPTM, pues es un diccionario gratuito y de acceso universal. Yo creo que esto realmente es uno de los objetivos también que tiene esta academia. De modo que yo creo que ha sido un recorrido extraordinario que no hace más que comenzar, porque ya se ha dicho también que luego, posteriormente, el diccionario necesitará una continuidad y necesitará un mantenimiento y además también un enriquecimiento, pues incorporando otras muchas ideas que tenemos en el momento actual.
Y esto ha sido gracias pues, a un esfuerzo colectivo, a un esfuerzo enorme en el que han intervenido pues, numerosas personas, tanto dentro de esta casa como también desde toda Latinoamérica y también pues, en toda España, desde todos los rincones de nuestra geografía. Aquí han intervenido especialistas, han intervenido traductores, intervenidos informáticos, etimólogos, nuestro querido equipo de lexicógrafos y también de codificadores. Y para que todo eso haya sido posible, además hemos necesitado pues, tener ayudas. El mecenazgo es absolutamente fundamental y esta sociedad moderna tiene que estar imbuida realmente de este aspecto. Hay que devolver a la sociedad aquello que legítimamente pues, muchas instituciones y muchas personas han conseguido a lo largo de la vida. Yo quisiera aquí nombrar pues, algunas colaboraciones que han sido absolutamente claves. En el momento actual son muchos, pero indudablemente que destacan, entre otros, pues, MAFRE, la Fundación Ramón Areces, la AMA y muchos socios protectores, como digo, que hemos tenido detrás. Y además quiero también reconocer de justicia pues, las ayudas que hemos conseguido en los últimos años, extraordinarias, y además finalistas para el DPTM del Ministerio de Ciencia e Innovación. Yo quiero además agradecer pues, a todos los países que han participado en esta y están participando en esta magna obra, y le pido un esfuerzo para que pasemos ya de ese 94% que tenemos en el momento actual catalogado y codificado para que podamos llegar en poco tiempo al 100%. Y quiero citar pues, a todos los países que realmente han contribuido y han ayudado a esta obra histórica del lenguaje español. Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela y España. A todos, muchísimas gracias, porque gracias a ellos vamos a poder hacer realidad un sueño que todas las academias siempre han tenido. Por supuesto, quiero agradecer a todo el equipo de la UTM. Bueno, ustedes han podido ver el enorme trabajo que han realizado y la cantidad de horas que han tenido que meter para que esto sea una realidad, y además que están comprometidos con nuestra institución para seguir adelante y continuar luego, posteriormente, con el mantenimiento. Naturalmente estamos ahora en una fase última, que es la de crear el motor de búsqueda, un motor de búsqueda que realmente ha desarrollado también la Real Academia Nacional de Medicina de España, y que bueno, estamos ahora mismo, yo creo, que en condiciones de poder asegurar que para el mes de octubre estará terminado ese motor de búsqueda y estará en condiciones finalmente de que el diccionario sea una realidad. También quiero agradecer pues, a los dos directores del diccionario, al doctor Campos y al doctor García Sagredo, y por supuesto a todos los académicos y también personas no académicas que nos han ayudado y que han fortalecido este diccionario. Muchísimas gracias a todos. Levantamos la sesión.